Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Onus Battle Reports, el canal de reportes de batalla de Onus. En esta ocasión os traigo un reporte de batalla, pero es una batalla especial. Y es una batalla especial porque es una batalla fan-made. Y es una batalla fan-made que está en proceso de elaboración. Entonces, lo que he hecho ha sido testear, como todo el equipo de A6s, estamos testeando este escenario, que lo vamos a enviar a la revista Alea. ¿De acuerdo? Una revista wargamera pues que los más guargameros seguro que conocéis y los que no, pues ya estáis tardando porque tiene un montón de contenido muy chulo, ¿vale? A veces ya le ha dedicado en ocasiones un escenario a ONUS. Por ejemplo, la batalla del Mons Grapius está por ahí en Alea, en la revista Alea, y también se dedica a otros muchos juegos, ¿no? Incluso a veces viene con pequeños regalitos, con minijuegos que se pueden jugar. Bien, pues este escenario es del equipo de A6s, como una especie de colaboración con la revista de Aleasi, aunque hay que decir, en honor a la verdad, que el que más se lo ha currado, el que más lo ha pensado, es el Ermitaño Lúdico. Aprovecho para recomendaros su canal, la visita de su canal, que bueno, es el papá de todos nosotros. Y nada, aquí tenemos la segunda batalla de Filipos, porque hubo una primera, digamos que la batalla se divide en varias fases, ahí podéis buscar la historia de cómo fue, ¿no? Aparece en Roma de HBO, estaban pues Marco Antonio y Octavio por un lado, y Casio y Bruto, ambos dos confabuladores contra Julio César, parte del asesinato de los idus de marzo. Entonces, pues bueno, esta era la batalla de los nuevos amos de Roma, que luego más tarde se pelearían entre ellos, como sabéis, contra los cesaricidas. Muy bien, pues entonces el ejército senatorial, no os voy a poner exactamente lo que llevan, ¿vale? Porque tendréis que buscar el escenario una vez esté publicado en Alea para verlo, pero son 1470 puntos al mando de Marco Junio Bruto. Bien, y el ejército triunviro, en cambio, está al mando de Marco Antonio y son 1580 puntos. 1000 puntos más, básicamente. Mm. Pero bueno, digamos que Bruto en este momento pues ya estaba en inferioridad. Me parece que en este momento de la batalla Casio ya había muerto, se había suicidado porque pensaba que estaba perdiendo la batalla, no sé, una mala comunicación, mala gestión de de las emociones, pero el caso es que se suicidó, se quitó la vida. Y Bruto fue a por las tropas que quedaban de Marco Antonio, ¿no? Y de Octavio. Y como estos le estaban pagando más dinero a las tropas, Bruto tenía miedo de que se le fuera todo el ejército, así que pues planteó batalla en lugar de quedarse dentro del campamento que tenía. Bien, aquí tenemos el despliegue, disculpadme, a veces la calidad de las fotos no es la mejor. Aquí tenemos el despliegue, vemos el ejército de Marco Antonio, todo desplegado aquí, ¿vale? En una tremenda línea, son bastantes puntos, y el ejército de Bruto. Fijaos que Bruto tiene pues unas barricadas delante y unas colinas al lado que puede utilizar un poquito a su favor. Y los generales están en este flanco. Y por aquí vemos una imagen con mayor calidad del ejército del triunviro, ¿no? De Marco Antonio. Y lo vemos que está en la Legión Décima Ecuestre, totalmente a la derecha de toda la línea. Y aquí vemos al ejército de Bruto, eh, que bueno, es un poco menor, pero tiene la posición defensiva y la posibilidad de usar estas colinas. Y esta es la carta fanmade, ¿vale? De Marco Junio Bruto, cuyos atributos estarán por la otra parte de la carta y la carta se podrá obtener eh, acudiendo a esta revista Lea a descargar a comprar el número y a poder ver en cuestión. No sé si está en versión digital, es posible que sí, la revista Lea, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Eh, pero bueno, que ahí tendréis la carta y las instrucciones para jugar el escenario bien. Muy bien, pues ya vistos los dos ejércitos, comencemos. Tenemos el primer turno, vemos una imagen sacada de la revista, digo, del blog Arre Caballo, buenísimo blog, ¿vale? De los mejores en español sobre tema de Roma y todo esto. El momento en el que unas águilas están sobrevolando el ejército de Bruto y Casio. Bien, aquí tenemos que Bruto, que es el que empezó, ¿vale? Por tirada de dados, considera que va a activar esa unidad de mm, honderos rodios, que son buenísimos, ¿vale? Los honderos rodios entonces se dirigen hacia las colinas, cuesta mucho subir una colina, ya sabéis que el movimiento para subir es movimiento por terreno difícil, así que reduces a la mitad tu movimiento, así que ahí se quedan, ¿de acuerdo? No pueden subir más.
Y entonces se activa el ejército de Marco Antonio. Marco Antonio, por cierto, lo llevaba la IA y la IA pues tiene mucha suerte siempre que juega contra mí. Y entonces le salen activaciones de todo el ejército por completo cada 2 por 3. Así pues, activa todas sus tropas, que mira que no son pocas, y las mueve para adelante, como estáis viendo aquí, más o menos manteniendo una línea, excepto por lo que hace a gente hostigadora como esta, estos jinetes que se adelantan un poquito para provocar, a ver si estos jinetes consulares quieren ir a por ellos a jugar, y estos otros jinetes que lo que van a intentar es tomar la colina para evitar que estos honderos rodios añadan a su ya muy buena precisión y tal el hecho de estar encima de altura. Ah. Y aquí tenemos a esta caballería de equites ligeros que se desplazan un poquito hacia este flanco porque intuyen, y bien intuido, que no van a abandonar estas posiciones defensivas de las barricadas, entonces se menean hacia el flanco derecho de Bruto. Bien, aquí los honderos baleares intentan eh, acribillar a los rodios, ¿no? A los de Rodas, pero el jugador de Bruto utiliza la carta Cambia el Viento para evitar recibir un montón de bajas, porque como veis, el jugador de la IA había sacado muchas bajas. Y por aquí los arqueros cretenses, lo mismo, van a disparar, bajas de oficiales, podrían matar al oficial directamente de estos otros, de estos legionarios, pero saca este jugador, o sea, Bruto, disparos imposibles para evitar de nuevo. Así pues, ya se ha deshecho el jugador Bruto de un par de cartas de su mano para evitar ser acribillado en el primer turno de Marco Antonio, ¿vale? Vamos con el turno segundo, impresionante imagen de la única gran batalla de la serie Roma de HBO. Se dejaron demasiada pasta y era muy caro al final rodar este tipo de cosas, aunque en parte se hace con CGI, ¿no? Como podéis imaginar. Pero bueno, este episodio es muy chulo y se ve una batalla entre romanos. Bien, aquí saco Bruto movilización especial, activar un par de unidades y activo a estas dos, los séquitos consulares y los honderos rodios de su flanco derecho. Vale. Vale, entonces los séquitos consulares se acercaron al flanco de los otros séquites, como veis, pero más bien de cara a los honderos, y los honderos rodios pudieron avanzar ahora ya con tranquilidad por encima de la colina para acribillar bien de cerquita, a placer, a los séquites consulares. ¿Y qué pasó? Pues los séquites consulares no consiguieron demasiado con sus jabalinas, solo un par de heridas en los honderos. Los otros sí que hicieron mucho, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que en altura tienen fuerza 4. Así que hicieron 4 heridas, el máximo posible, y se fueron para atrás. ¿De acuerdo? Se retiraron como hostigadores que son. No es el máximo posible, por cierto, porque son precisos. Si hubieran sacado algún 6 para herir, habrían hecho todavía más heridas. Y se retiraron para atrás. Bien, otra vez la IA saca por todos los dioses, con lo cual activa todo y además les da +1 a la moral. Avanza con todo, con todo, con todo, con todo, como veis, cosas especiales. Aquí me sorprendió, como jugador que llevaba Bruto, me sorprendió que la caballería fuera capaz de subir y aún le quedase capacidad de carga, pero sí, cuando llegó a la cima de la colina todavía le quedaba 2,5, así que pudo alcanzar a los honderos. Y luego esta caballería que estaba maniobrando por aquí, todavía lejos de la línea de Bruto, se dirigió a la retaguardia de estos equites consulares, ¿vale? Con malas intenciones. Esto me llevará a un error posterior, ya lo veréis. Y nada, el resto de la línea sigue avanzando y las dos caballerías deciden, pues, cargar. Marco Antonio no se caracterizaba por ser una persona especialmente paciente y demás, así que al ver que la caballería consular de Bruto se mantenía en posición, pues decidieron ser ellos los que cargasen. Le tenía ganas a Bruto, ¿vale? Quería acabar con él. Muy bien, aquí vemos que saca la carta a cubierto. De hecho, sacó a cubierto 2 veces. ¿Vale? Bueno, esto fue el aleatorio, en verdad. Salió a cubierto para el disparo de los honderos y volvió a salir a cubierto para el disparo de estos equites. Así que ganó +2/+2 a la defensa en ambos casos. Pese a todo, recibió un par de heridas y se rompió. Los cretenses tienen disparo certero, así pues hacen un par de heridas. Hay que decir que los arqueros cretenses son muy buenos también. ¿De acuerdo? Muy buenos. Son aún mejores que los rodios porque tienen 8 de alcance. Ahora bien, estos no son hostigadores. Bien, 2 heridas, a ver qué más. En el combate cuerpo a cuerpo, sorprendentemente, es verdad que esta unidad ya venía dañada, ¿vale? Ya venía con 4 heridas, pero los rodios se llevan 3, pero a cambio consiguen hacer 3 más a los equites consulares y se los quitan de en medio. Es verdad que salió la carta esta de suerte, pero la aplicaron ambos. La aplicaron los dos jugadores.
Así que unos equites consulares fuera de juego, ¿de acuerdo? Y aquí en la carga que vimos de Marco Antonio y la otra caballería, bueno, hay un montón de cartas, que si bajas de oficiales, que si carga terrible, bueno, todo esto es porque fui sacando cartas en los distintos combates y lo dejé, ¿vale? Al final, los équites consulares de Bruto acabaron con 6 heridas, a un puntito de morir. Estos solo acabaron con una heridita, pero se rompieron ambas dos por terreno inestable, que lo tenemos aquí. Estas bajas de oficiales me parece que las sacó Marco Antonio y se la debería haber puesto a este seguramente, pero me olvidé. Me olvidé, aún así no pasa nada, no fue nada grave. Y ya está. Turno tercero, impresionante imagen de romanos contra romanos. Aquí un servidor siempre trata de encontrar las mejores imágenes que tengan algo que ver con lo que estamos viendo en la batalla. Mm. ¿A qué viene ese orangután? El orangután soy yo, es una metáfora. Eh, ¿Qué pasa? Que yo como bruto que soy, sí, decidí activar algunas unidades y activé esta unidad que son veteranos, los moví hacia un flanco y les puse escudo, ¿de acuerdo? Para afrontar mejor aquí la posterior carga de Marco Antonio, previsible. Y activé también a los rodios para acercarlos al límite de la colina y poder tener un mejor ángulo de tiro hacia el ejército de, de Marco Antonio. Y por aquí activé a esta unidad y cargué contra la retaguardia de esta unidad. Y si no tenéis mala memoria, esta unidad había salido de aquí y por lo tanto es una unidad de Marco Antonio, no es mía. Y esta sí que es mía. Así que lo que debería haber hecho habría sido coger esta unidad, pegarle la vuelta, además se le habría quitado la ruptura y cargar contra los jinetes de Antonio. O podría haber cargado contra esta unidad de mulas o podría haber perseguido a los hostigadores, a los honderos. Pero no, me equivoqué completamente, activé la unidad que no tocaba y cargué contra mi propia unidad. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues uno que es torpe y ya está. Los honderos rodios desde su altura consiguieron con ese extra de fuerza y ese extra de distancia mínima, ¿no? En lugar de 3 sería 4, a 4 de distancia tienen 4 de fuerza en este caso. Y además, esto ponedme en los comentarios si creéis que lo he hecho bien o no. Como están en altura, no tienen penalización por estos, porque estos están más abajo, no están a su línea. Yo creo que al estar en altura pueden disparar por encima de ellos sin penalización, ¿de acuerdo? Bueno, consiguieron hacer 3 heridas a las mulas de Mario. Por aquí sigue haciendo el orangután, ¿de acuerdo? Y jugué con los equites de Marco Antonio contra mis propios equites. Primero apliqué el evento lanzar jabalinas, así que les lancé jabalinas. Y luego Marco Antonio sacó defensa firme para defender a mis propios equites. Pero bueno, aquí otra duda para vosotros, a ver si me lo podéis contestar en los comentarios. ¿Esto de defensa firme, perdón, que evita el combate, no evita el lanzamiento de jabalinas o sí? ¿Qué pensáis? Porque dicen no hay combate este turno. Esto permite lanzar jabalinas a corta distancia antes de una carga. Antes de una carga. No hay combate. Antes de una carga. No hay combate. Entonces, bueno, yo creo que, sobre todo si lo sacas por este orden, ¿vale? Yo creo que defensa firme anula el combate cuerpo a cuerpo, pero no anularía el lanzamiento de jabalinas. Pero puede que esté equivocado. Si pensáis que estoy equivocado o si pensáis que estoy en lo cierto, ponedmelo en comentarios, por favor. Muy bien, así aprendemos todos. ¿Qué pasa aquí? Prosigue el combate cuerpo a cuerpo de las dos caballerías contra la una caballería y como es natural, pues la una caballería que está en inferioridad numérica fallece, fenece y queda muerta sobre el campo de batalla, ¿de acuerdo? Y turno de Marco Antonio, aquí le vemos en su versión de HBO. Es muy chulo ese personaje, la verdad, de los más carismáticos de la serie. Por todos los dioses, ¿vale? Puede activar a todas las unidades, además tiene +1 a la moral este turno. Es decir, por 3 veces consecutivas, Marco Antonio, Marquito Antonito, ha sacado activar a todo su ejército. Si eso no es tener suerte, pues que venga Dios y lo vea. Muy bien, aquí están sus tropas activadas y aquí vemos el movimiento que hacen. A ver, ¿veis, no? Todo para adelante, básicamente. Un par de cargas en el flanco derecho. Aquí estos jinetes cargan contra los honderos. Bueno, ya estaban cargados, estaban en este toque. Aquí estaba la otra unidad de jinetes. Estaban aquí, pero simplemente pues aprovechan con esas secciones libres que les ha quedado para flanquear. Y la legión décima a caballo carga contra los veteranos del extremo flanco izquierdo. Todos estos avanzan, 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 avanzan.
Esta unidad carga por el flanco. Ahora sí, ya me di cuenta de mi error. Y entonces Marco Antonio cargó contra los equites consulares que en verdad son de Bruto para apoyar a estos equites que pese a estar más cerca de las líneas de Bruto son de Marco Antonio. Y los honderos se dirigieron hacia aquí para intentar pues seguir con su particular duelo de piedras o de glandes, que es como se llaman los proyectiles hechos de plomo, que es los que solían utilizar con los cretenses. Muy bien. En este particular duelo, algo que me llena de orgullo y satisfacción patrio, los honderos baleares consiguieron acabar con los honderos rodios y acabar con esa amenaza persistente en la colina. También fue gracias a que sacaron la carta muchas bajas, pero bueno, no hay que quitarles mérito a nuestros honderos, ¿vale? A los honderos de las ensaimadas. Muy bien, pues acabaron con los honderos rodios. Y los arqueros cretenses lo intentaron, pero no pudieron hacer ninguna herida a los romanos, que van con muro de escudo. Es difícil atravesar esos muros de escudos. Y la Legión Quinta Laudae, que tiene ondas y puede disparar con onda, tampoco fue capaz de hacer ninguna herida, a pesar de la carta a favor del viento. Muy bien, por aquí que tenemos, pues en este sándwich particular que le han hecho, ataque por flanco, retaguardia, todo mal. Además, la carta muchas bajas. Consiguieron acabar con los equites consulares de Bruto. Estaba mirando esta carta que la tengo aquí señalada por algo. Esto es porque esta unidad me parece que luego se le pone un roto, ¿vale? Por si alguien se fija muchísimo y ve que luego está rota, era por esto, ¿vale? Por el grito de batalla que había sido aleatorio, así que se lo tenía que aplicar todo el mundo y cuando se lo aplicó este, pues le falló el chequeo y roto. Y por aquí, estos equites consulares, como es natural, acaban con los honderos, ¿vale? Que es una infantería muy ligera. Así que otra unidad muerta en el bando de Bruto. Y aquí esta era la carta, o sea, esta era la carga de Marco Antonio contra los veteranos. Fue mal a los veteranos, pero fue peor aún la tirada de moral, ¿vale? Quebrar moral, si consigues hacer al menos una herida, la unidad enemiga queda rota antes del chequeo, ¿vale? Así que quedaba rota antes del chequeo. Luego tuvo que chequear y saqué un 6 en el chequeo, que es fatal, ¿vale? ¿Por qué digo error? Porque esto se habría producido si el juego fuera, pues, como siempre, con las reglas habituales, etcétera. Pero es que Bruto que está aquí, su característica especial, que no la habéis podido ver porque la carta está volteada, pero su característica especial sí que os la tengo que decir, que es que las unidades que estén cerquita de él, dentro de su rango de influencia, no huyen, ¿vale? Pueden romperse, pero no huyen. Así pues, esta carta no debería haber huido, se habría debido de quedar aquí. No obstante, luego veréis que se recupera, así que tampoco marcó muchísimo la partida, por suerte. Bien. Y aquí hay otra cosa de este escenario que os voy a explicar así muy por encima para que no os flipéis, ¿vale? Y para que intentéis conseguir el escenario en la revista, porque la verdad es que está guapísimo. Yo me lo pasé pipa jugando este escenario. Pues bueno, básicamente hay una regla de aplicación opcional que dice que si alguien huye en uno de los flancos, o sea, en una de las secciones de la batalla, pues se tiene que realizar un chequeo con la moral del general. Y nada, y si a este chequeo se le suma o se le resta según las unidades aliadas que estén disponibles para luchar o no y según las unidades enemigas. Bueno, en fin, esto ya lo veréis ahí en el escenario, ¿de acuerdo? Pero el caso es que se falló el chequeo, así que estas dos cartas pasaron a estar rotas, ¿vale? De alguna manera se quería representar que al ver que el flanco se está desmoronando por esta caballería, aquí está Marco Antonio, etcétera, les empieza a entrar el canguelo, ¿vale? Tiene todo el sentido del mundo. Y en este momento de la partida vemos a Bruto diciendo, esto no me gusta, ¿eh? No me gusta. Y es que el ejército del triunvirato, digamos, de Marco Antonio, Octavio y Lépido, si no recuerdo mal, en este caso Marco Antonio, solo tiene 130 puntos en bajas, mientras que el ejército de Bruto ya acumula 550 puntos. ¿Vale? Su mitad está en algo menos de 750, porque son casi 1500 puntos, ¿vale? Lo que tiene. Así que en algo menos de 750. Pero bueno, la cosa no va bien. Turno 4, otra escena de lucha intestina, ¿no? Entre romanos, de esta época además. Cuestión de suerte, vale, turno de Bruto, cuestión de suerte, saca un 5, así que se le activan 5 unidades. Y estas 5 unidades, pues básicamente esta unidad se recuperó de la huida, ¿vale?
aunque no debería haber estado huyendo, pero bueno, en cualquier caso se recuperó de la huida, así que vuelve al campo de batalla tan tranquila. Y por este mismo flanco, la unidad donde está el general y la unidad que le guarda el flanco derecho, que son unas mulas de Mario, se giran para allá para procurar acribillar con sus pilums a la caballería enemiga, cosa que es normal. Estos siguen tranquilamente comentando cómo va todo, cómo va la vida, y estos se ponen en muro de escudos y se acercan a la línea para mantener una línea firme contra el enemigo, ¿vale? Que ya ha acabado con todas sus amenazas y es de suponer que se disponga a acercarse para el combate cuerpo a cuerpo. Muy bien, por aquí los veteranos donde está Bruto disparan contra Marco Antonio Suspila y Marco Antonio dice a cubierto y entonces se protegen. Hay que decir que esta caballería tiene una armadura muy grande, ¿vale? Para no ser catafractos ni nada. Al final son casi, o si no casi, son como legionarios. Quiero decir, tienen una defensa de 7. Esto con un general, pues brutal, ¿vale? No, sí, no en vano son la Legión Décima a caballo, pero bueno, tienen prácticamente el mismo escudo que la Legión Décima. Y las mulas de Mario, estas sí que consiguen hacer 3 heridas a los sequitos consulares, ¿vale? Con sus pilum por el flanco, sus pila. Y bien, pasamos al turno de Marco Antonio. Aquí no veo qué es lo que sacó, pero bueno, sacó que vemos aquí que ha sacado, o sea, ha activado varias unidades, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que hacen estas unidades. Pues los equites se dirigen hacia la colina, porque estos equites tienen tienen jabalinas, así que van a intentar jabalinear con un alcance de 3 desde una colina y una fuerza de 4 a estos por el flanco. Los hostigadores también buscan subir a la colina, los honderos. Aquí esta unidad avanza, ¿vale? Para encontrarse con sus enemigos y su destino. Estos arqueros fueron activados para acribillar y este, que es el propio Marco Antonio, al ver que la situación había cambiado, ¿vale? Porque este flanco parecía que se desmoronaba, pero ahora no, los veteranos daban la vuelta, por aquí se cerraba, bueno, su instinto le dijo que sal de ahí, ¿no? Sal de ahí para seguir luchando, porque si no vas a acabar muerto y triturado, ¿de acuerdo? Así que Marco Antonio, que ya ha visto muchas batallas, sabe cuándo retirarse y se retira hacia detrás. Bien, ¿qué vemos por aquí? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Vale, estos son los honderos disparando contra las mulas de Mario de este flanco, pero fallan. Estas son las mulas de Mario disparando contra sus homónimos, mulas de Mario, y sacando la carta disparos certeros, así que causa un par de heridas. Y además, como tenía Marco Antonio había sacado mal augurio, la IA había sacado mal augurio, eso significa que las unidades tienen -2, ¿de acuerdo? Así que esta unidad tiene que chequear con -2 y resulta que se rompe después de esos lanzamientos de Pilum. Digamos que los romanos de Bruto están viendo mal la cosa, ¿vale? Y por aquí los arqueros cretenses consiguen por el flanco hacer alguna heridita más. De hecho, de hecho, de hecho me he olvidado de poner aquí la lápida. Me parece que aquí los matan. Si no ven mal mis ojos de elfo, ¿vale? 3 y 3, 6, 1, 7, están muertos. Aquí los arqueros cretenses se crujieron a esta unidad de mulas de Mario. Turno 5, impresionante imagen de un centurión ahí animando a las tropas, arenga, rugido, lo que sea, ¿no? Está muy chula esta imagen. Bien, turno de bruto, se activan 4 o 5 cosas, ¿vale? Por aquí, estas unidades, creo que la de veteranos también se activaron y estos del flanco, básicamente los flancos, porque estos están bien detrás de las barricadas. Bien, correcto, se dirigen pasito a pasito, porque van con el muro de escudos, ¿de acuerdo? No pueden correr demasiado hacia la caballería enemiga y estos se dirigen también pasito a pasito hacia un poquito hacia su flanco derecho. Sobre todo porque quieren arrojar sus pilas y lo quieren hacer desde lo más cerca posible. Por aquí, efectivamente, todos lanzan sus pilas, además esto es con recarga rápida, doble ataque, y consiguen eliminar a los equites consulares que estaban más adelantados. Marco Antonio hizo bien en retirarse. Por aquí, estas mulas de Mario arrojan sus pilas, pero se quedan cortos por apenas un pelito de calvo, ¿vale? No llegaban. Y por aquí, estos consiguieron hacer algunas heridas a los que tenían enfrente con los pila y estos consiguieron aniquilar a esta unidad que estaba intentando subir, pero no se dieron cuenta de que, bueno, subir con un caballito por un terreno escarpado es difícil. Y entonces estos pudieron acercarse y acribillarlos a placer por el flanco. Así pues, muertos los equites ligeros.
Además tuvieron la carta bien coordinados, que siempre es una ayuda. Hay que decir que los Pilun a veces están infravalorados, pero oye, el hecho de tener una unidad de infantería bastante potente, como las bolas de Mario, los legionarios en general, y que cuando están cerquita pueden lanzar esta ristra de jabalinas, pues sí, a veces, como veis, es bastante definitorio. Bien, turno del triunviro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Activa ahí un poquito de todo. Y vemos qué hace con ello. Pues los honderos suben para la colina. Estas dos unidades que estaban aquí en el flanco izquierdo cargan por los pelos, pero sí que llegan, ¿vale? Maniobrando bien contra estas unidades. Los cretenses se activan para seguir disparando. Ah, vale, no, pues 3, 4, 5. Lo hice bien en la edición, ¿vale? Todavía no estaban muertos estas mulas de Mario. Y la infantería sigue avanzando, pues para cerrar, porque aquí ya yo ya sabía que a Marco Antonio no lo podía arriesgar, que aquí quien iba a tener que acabar la faena era la fiel infantería. ¿De acuerdo? Además, por aquí está la Legión 13, por aquí está la 10ª y por aquí está la Laudae. O sea, era cremita fina. Y yo tenía ganas de verlos enfrentarse. Todavía no los he visto en juego a todos. A la Legión 10ª sí. Bien, aquí finalmente los arqueros cretenses pueden, repitiendo tirada y todo, acabar ahora sí con las mulas de Mario. Aquí el combate es bastante cruento y básicamente los veteranos, que son muy tochos, ¿vale? Y tienen lo de letalidad, con lo cual los 6 se hacen doble herida. Acaban con estas mulas de Mario. Y con esto tenemos que Bruto, su ejército ha llegado a los 750 puntos en bajas, ¿de acuerdo? Que ya es más del 50% de su ejército, así que tiene que chequear. Vemos el turno 6, una imagen también de guerra entre romanos, de hecho se supone que es de la batalla de Filipo, que también es del momento en el que van a por los triunviros, van a por el campamento de Casio, que supongo que ya estaba fallecido en este momento. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que a la hora de chequear el general, por el 50% de bajas, como veis, saca 6, 7 y 8. Y ya os adelanto que es más del liderazgo que tiene Bruto, ¿no? Hace falta ser un lince, ¿no? Si un Julio César tiene un liderazgo de 8, un Marco Antonio tiene un liderazgo de 6, pues un Bruto, pues bueno, tampoco puede tener, no le cuidas tanto, ¿no? Eh, Tampoco es tan experto general el hombre. Así pues, vemos aquí lo que se ve venir, Junio Bruto, ¿no? Pues ahí Marco Antonio mirándole eh, risueño, ¿no? Con esa risa de tiburón. Y la Laudae y la Legión Décima acercándose poco a poco hacia él. Entonces, pues bueno, ve que no es su día, que la batalla está perdida y según la historia decide huir, pero más tarde le dan caza y se suicida, o antes de que le den caza, tipo Decébalo, el rey de los dacios, pues se da muerte. En la película de Roma lo hacen un poquito más heroico, en la serie de Roma, como recordaréis, y él mismo se lanza contra las tropas, decide dejar de huir. Sí, de cierta forma lo hacen también así como veo que me van a pillar y paso de estar huyendo, pues me suicido. Lo que pasa es que yo no sé, no me he leído la historia de Bruto en profundidad, no sé cómo se suicidó concretamente, como dicen los historiadores romanos que se suicidó, pero bueno, en Roma hicieron la... Para mí está bien, es heroico, ¿no? Cómo se lanza contra las tropas. Si no habéis visto la serie de Roma de HBO, 2 temporadas, por favor, corred a verla. Muy bien, y así quedaba el campo de batalla, pues, ¿vale? Supongamos que no hubiera fallado el chequeo del 50%, ¿vale? ¿Cómo habría podido seguir esto? Pues bueno, yo creo que la tenía perdida, ¿vale? La partida Bruto la tenía perdida. Otra cosa es que, bueno, que a veces son un sorprende y pega la vuelta de manera drástica, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, pero en cualquier caso, tenemos a un Marco Antonio, mira, ahí está mi perro, tenemos a un Marco Antonio con héroe y sin apenas heridas, ¿vale? Pero que se va a mantener en la reserva porque es perro viejo. Por aquí tenemos a las unidades de élite prácticamente de este ejército romano y una más de refuerzo por si acaso, la 13ª, que pues solo tienen que acabar con una dañada unidad de veteranos, una unidad de veteranos con bruto, entre todos, ¿vale? Por si acaso, también tenemos a los mega arqueros cretenses que pueden acercarse un poquito y empezar a acribillar, o si no, empezar a acribillar a los de aquí, ¿de acuerdo? Luego aquí tenemos un par de mulas de Mario, pero que no tienen prisa, porque estos dos están aquí, al otro lado de la barricada, ¿vale? La barricada básicamente da defensa a quien defiende.
valga la redundancia. Pero da igual, o sea, si yo me pongo aquí y empiezo a combatir, esto es del terreno y fortalezas, ¿vale? Si nos ponemos a combatir los dos, el, si yo decido combatir, es como que puedo decidir combatir o no, o mirarnos a los ojos, ¿no? Y lanzarnos piropos. Entonces, si decido combatir, ataco yo, pero él tiene más uno a la defensa. Y luego en su turno él puede decir, pues no hay combate aquí, y si decide combatir, pues lo hace, pero entonces soy yo el que tengo más uno a la defensa, ¿vale? O sea que es una especie de obstáculo que funciona en ambas direcciones. Y nada, bueno, teníamos estas dos unidades, sí, decíamos, pero aquí está esta de mulas de Mario, que no creo que dure demasiado. Además, tenemos aquí unos veteranos sedientos de sangre, estos, y los sonderos que van a poder acribillar a placer también, si quieren. La verdad es que los sonderos ya se habían quedado con poca fe ahí, pero bueno. O sea que este flanco, obviamente, es de Marco Antonio. Este flanco, menos obviamente, pero seguramente también es de Marco Antonio. Con lo cual, este centro, que es donde mm, las tropas de Bruto se puede pensar que están un poquito mejor, pues bueno, van a ser rodeados por todas partes, ¿me entendéis? No hace falta, estos dos incluso pueden evitar el combate y simplemente dedicarse a lanzarse jabalinas. Y lo que tenemos aquí en medio son novatos, ¿eh? Son tirones. Gente que no ha sido lo suficientemente entrenada todavía. Mulas de Mario, pero tirones. Como veis, no saben ni formar un muro de escudos. Así pues, vamos a ver el resultado. Muy bien, los trompeteros, como se le ocurran. Bien, los supervivientes. Aquí vemos los supervivientes. Vemos que, bueno, pues el ejército de Marco Antonio, hay muchos más supervivientes, ¿de acuerdo? Podemos imaginar que perdonarán la vida a algunos de los legionarios enemigos, o no, no lo sé, no lo sé, porque estas guerras civiles eran muy crueles, la verdad. Lo decía porque se pasaran a su bando, pero bueno. Y bajas, bajas, bajas. Tenemos que el ejército de Marco Antonio solo tiene las dos caballerías consulares y los equites ligeros, ¿de acuerdo? Lo cual pues no suma demasiado, unos... Es que no lo veo bien. 260 y 73, 330 creo que es, ¿vale? 330 y los otros 750 como hemos visto. Así que pues una desproporción alarmante. Mm, Bueno, pues una clara victoria para el triunviro, llevado por la IA, una clara derrota para mí con la carta de Bruto. ¿Vale? La carta, como veis, no la tengo impresa, por eso no está en pantalla. Y bueno, muchas gracias por vernos, como siempre, y ahora viene el momento de la publi. Onuspedia es un blog en el cual estamos metiendo, venga, reglas y reglas FAMI, también explicaciones de reglas que no están claras. En el grupo de Telegram nos hemos dado cuenta muchas veces de esto. Luego tenemos la revista Seises, llevada a cabo por la Tetrarquía, que somos, bueno, luego os digo quiénes somos. La revista Seises, ¿de acuerdo? Este es el último número, el número veraniego dedicado a los pretorianos en especial, aunque no únicamente. Y nada, de aquí a 3 meses habrá otro. Es una revista trimestral y gratuita. Y aquí está un número cualquiera de la revista Lea. Y como os digo, en la siguiente, en su siguiente número, que tampoco es mensual, creo que también es trimestral o por ahí, pues tendréis este escenario con pelos y señales por si queréis jugarlo en vuestra casa. Y nada, no os olvidéis de darle al Platchett, canales amigos que tenemos, pues están el Triunvirato Inicial, que son Carso Fergo, el Ermitaño Lúdico, ¿vale? Ambos dos han trabajado mucho en este escenario también, Ludus Nostrum, pero el que nos falte para la tetrarquía es Iván Gallego, que lo que pasa es que no lo pongo aquí porque no tiene YouTube, no tiene cuenta de YouTube en la que suba cosas, pero solo le faltaba, ¿vale? Él es el que hizo lo de Esparta y es el editor de la revista Seises, ¿vale? Nuestro editor, nuestro capi, en cierta forma, así que, bueno, pues es una parte fundamental y yo casi prefiero que no se haga un canal de YouTube porque entre lo perfeccionista que es y el tiempo que le consumiría, prefiero que trabaje más en la revista y en otras cosas que ya hace demasiado. Vale, pues ya está. A recaballo, ¿vale? Excelente página web, Anábasis Histórica, otra excelente página web, vino de Falerno, ¿vale? Ya me lengua la traba el vino. Muy bien, muy recomendable el vino de Falerno, ¿eh? Buenísimo.
que la mejor uva es la de Hispania, la zona de Jaén, como sabéis. Y nada, hasta la próxima, chavales. Lo de la zona de Jaén me he liado con el aceite de oliva, sí. El mejor vino de la época de Roma, ¿cuál era? No sé. Sé que por la zona de Levante ya se hacía vino, ¿de acuerdo? Pero ni puñetera idea, lo tendré que investigar. Bueno, hasta la próxima. Adiós.